Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con el capítulo 9 del Reino de León. Vamos con él. Posteriormente a la gran victoria obtenida en Graus, Toledo se sometió ante Fernando I. Y ante tal situación, Fernando quiso mucho más. Y en el año 1063 decidió atacar Sevilla. La taifa de Sevilla, aterrorizada por lo que le podía ocurrir, más o menos lo que le había ocurrido a Toledo, es decir, saqueos y destrucción de viñedos y de tierras, se somete ante Fernando I. Badajoz también se había sometido, así que realmente Fernando I había sometido a las grandes taifas del Al-Ándalus. El reino de Aragón, muy pequeñito y que había aparecido hace casi nada, literalmente, era bastante avispado, y viendo que habían fracasado en Graus debido al apoyo, leones decidieron, junto con el pontífice, obtener una bula de cruzada. De hecho, creo que es la primera cruzada que existió, y esta es Barbastro. De hecho, Graus es la plaza que está al lado de Barbastro, por lo cual la intención de Graus era, obviamente, obtener dicha plaza para así ir a Barbastro, que era la plaza principal. Que yo en el mapa lo he colocado como una fortaleza, ¿vale? Pero es verdad que yo he escuchado una que otra vez que decían que estaba ultrapoblada o algo así. No lo tengo muy claro, por eso lo he puesto como una fortaleza. Si alguien lo sabe en los comentarios, perfectamente lo puede decir y aprendemos todos un poco. El rey Fernando, viendo que no podía ayudar a su títere zaragozano, decidió ir hacia Coimbra, plaza que ya desde la época de Alfonso III era parte de León. Y en el año 1064 Coimbra cae y es definitivamente reconquistada. En el año 1065, en la ciudad de Zaragoza hubo un gran aumento de las tensiones, sobre todo contra los cristianos. Al parecer, no sabemos muy bien el porqué. Puede ser que por la cruzada de Barbastro, puede ser que por las parias o por otros tipos de roces, aumentaron mucho las tensiones entre musulmanes y cristianos, y se había iniciado una gran matanza de cristianos en Zaragoza, por lo cual el rey Fernando I no iba a permitir tal insulto a la cristiandad, y decidió iniciar una gran racia contra Zaragoza, destruyendo muchos territorios, y obligando a los zaragozanos a pedir la paz y a volverse a someterse ante la autoridad del rey cristiano. En esos precisos momentos, el rey leonés puso sus miradas en la ciudad de Valencia y decidió iniciar otra racia contra Valencia, con intenciones de tomar la plaza. Es muy interesante porque realmente Fernando tenía intenciones de conquistar Valencia. No sabemos muy bien el porqué, porque si se mira el mapa se ve que geoestratégicamente queda muy raro. Tal vez la intención era dividir por dos al Al-Ándalus. Yo pienso que sí. Sería lo más probable. La intención de Fernando era, pues conquistando Valencia, dividir por dos el Al-Ándalus y poder extorsionar mejor al Al-Ándalus, porque hasta el momento realmente las campañas de Fernando I estaban siendo muy fáciles y sobre todo ganaban mucho dinero, por lo cual la intención seguramente sería esa. La plaza de Valencia se le estaba resistiendo al rey Fernando, y el rey Fernando decidió fraguar un gran plan, y decidió iniciar una supuesta retirada, para que así los valencianos saliesen en su persecución con intenciones de hostigarle. Tal técnica funcionó y los valencianos salieron de la plaza. Y en Paterna, el ejército leonés se giró y se lanzó contra el ejército valenciano. Y tuvieron los sarracenos que sufrir la temida carga de caballería pesada cristiana, al cual toda el Al-Ándalus le tenía bastante miedo. Es bastante obvio, es decir, era algo descomunal, es como si un muro fuese hacia ti a toda velocidad, es decir, una carga de caballería masiva, sobre todo caballería pesada, era algo descomunal, es decir, no hace falta explicar cómo terminó la cosa, ¿verdad? Una gran e increíble, rotundísima victoria del Reino de León en el año 1065. Un detalle muy importante de esta derrota es que un poeta musulmán dedicó una frase a esta derrota, lo cual es muy significativa. De hecho, vamos a escucharla. Ellos colocaron una cota de hierro, mientras usted usaba túnicas de seda, cada vez más bonitas. Qué feos eran ellos y qué bello era usted.
si no fuera por lo sucedido en Paterna. Esta frase me gusta, de hecho creo que es una de las mejores frases, sobre todo hablando del tema militar del Al-Ándalus, porque explica algo muy significativo. Es decir, mientras que la alta sociedad cristiana se dedicaba a la guerra y llevaba la iniciativa militar, los musulmanes pues estaban en una etapa muy de decadencia, sobre todo se las daban a la buena vida y sobre todo no le ponían tanto énfasis a la guerra, por lo cual obviamente en estos casos, a pesar que el Al-Ándalus tenía tal vez 5 veces más población que el Reino de León, pues eran incapaces de derrotarles porque, ya lo he dicho, al fin y al cabo pues es un tema técnico y táctico de gestión de ejército, que lo hemos visto desde el principio de la decadencia del ejército andalusí, pues que al final pasa esto, que cuando ya no tienes tanto mercenario, pues al final te revientan, ¿no? Y es lo que les pasa a los musulmanes en esta etapa, o sea, ya no tienen a los bereberes, obviamente siguen teniendo ejércitos de bereberes, etcétera, pero no lo tienen de forma significativa, por lo cual realmente, o sea, no logran evitar las estampidas cristianas, que realmente se están aniquilando. Es decir, Fernando I se está paseando por toda el Al-Ándalus, con una facilidad bastante significativa. El sitio de Valencia continuó, pero curiosamente Fernando, el rey de León, se empezó a sentir bastante mal, por lo cual se decidió abandonar la empresa y regresar a León. Y en ese año, en el año 1065, el rey Fernando I el Magno fallece. Un tema interesante, ya que, pues como muchos reyes anteriores a él, decide dividir el estado en 3. Sancho II, el que ya ha aparecido en la batalla de Graus, sería rey de Castilla y obtendría las Parias de Zaragoza. Alfonso VI, rey de León, y recibiría las Parias de Toledo. García II de Galicia recibiría las Parias de Badajoz y de Sevilla. Y también las infantas Elvira recibiría la Plaza de Toro y Urraca recibiría la Plaza de Zamora. Esta última va a ser muy importante en un futuro, por lo cual no os olvidéis de ella. Pues bueno, Fernando I, lo que se puede ver de Fernando I es que es un rey muy interesante. A ojos de los leoneses, el rey Fernando parecía un títere de Pamplona. Es bastante obvio que si una vez llega al poder, entrega grandes territorios a los pamploneses. Sin embargo, las políticas pamplonesas fracasan completamente, ¿no? Ya que Fernando, no sabemos el porqué, deja de ser pro Pamplona y pues decide ser a favor del Estado leonés. Y entonces pues tenemos a Atapuerca y los navarros, los pamploneses pierden todo lo que habían ganado. Y sobre todo Fernando I pues fue el gran paladín, ¿no? Que llevó realmente a la gran supremacía cristiana frente al Andalus. Sobre todo ya podemos ver que realmente los musulmanes eran casi incapaces de detener a los ejércitos cristianos. Es decir, literalmente se paseaba por Zaragoza, por Toledo, por Badajoz, por Valencia, por Sevilla. Es decir, realmente la España mora era incapaz de detener a este ejército. ¿Por qué? Muy simple. La frase anterior la he dicho por algo, ¿no? Es decir, y es lo que se puede observar. El ejército musulmán andalusí tiene muy mala calidad, tiene un mando lamentable y al final es eso. Las grandes esferas políticas de estos territorios se las pasan más a la buena vida que en la guerra. Pues al fin y al cabo los cristianos han hecho mejor los deberes con el tema táctico, con el tema de soldadesca, etcétera, y al final pues cuando llega el campo de batalla, llegan las situaciones militares, la superioridad es bastante considerable. Y lo que os he dicho, el reino de León ni de broma tenía la población de Zaragoza, o sea, de la taifa de Zaragoza. Sin embargo, es capaz de someter Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla y Valencia en tiempo bastante récord. Por eso yo supongo que, salvo Paterna, o sea, Paterna es una batalla que los musulmanes no querían iniciar. Y eso es significativo, porque realmente los musulmanes no quieren plantear una batalla contra León. Es decir, ni Toledo, ni Zaragoza, ni Badajoz, ni Sevilla. Es decir, es muy interesante porque te das cuenta que realmente le tenían mucho miedo al ejército leonés. Sobre todo las cargas de caballería, de los caballeros, ¿no? Con cota de malla. Eran conscientes de que una carga así para ellos era casi imposible de detener. Muchísimas gracias a todo el mundo por ver este vídeo. Un me gusta y suscribirse siempre ayudan. Y nos vemos en la próxima. Adiós.